En la lujosa sala de la junta directiva, la sonrisa de Marcos de Lavigne se desvaneció, no por la crisis financiera que acababa de anunciar, sino por la inexplicable y firme presencia de Elena Valdés, la mujer a la que había despedido ignominiosamente una semana antes, quien, con una calma perturbadora, portaba un sobre lacrado que revelaría un testamento secreto y la verdadera herencia oculta en los cimientos mismos del imperio de Lavigne. Elena Valdés, una mujer cuya existencia se tejía en los márgenes invisibles de una gran corporación, una figura casi imperceptible para la mayoría de los ejecutivos que deambulaban por los pasillos de mármol y cristal del edificio de Lavigne. Era un eco silencioso y olvidado en el bullicio incesante del poder y la riqueza. Su vida era una danza diaria con la precariedad más absoluta, un ballet de supervivencia donde los turnos extras se acumulaban y la preocupación por el futuro de su pequeña hija, Sofía, era una punzada constante y aguda en el estómago, un compañero leal. Elena no tenía fortuna, ni un apellido que le abriera las puertas del exclusivo círculo de los de Lavigne, ni siquiera un puesto de alto rango que justificara su incansable dedicación. Su pequeño apartamento, en el corazón de un barrio obrero donde las risas de los niños se mezclaban con el constante sonido de los autobuses urbanos, era un espacio modesto pero lleno del amor silencioso de su madre, una mujer fuerte que ahora, envejecida y enferma, dependía de ella y de la vivacidad de Sofía, quien soñaba con una educación que parecía inalcanzable. Sus ropas eran un testimonio mudo de su esfuerzo y de la austeridad con la que vivía. Telas sencillas y limpias, pero desgastadas por el uso repetido y los lavados, sus colores pálidos como un recuerdo lejano de su juventud y de la prosperidad que alguna vez conoció su familia antes de la crisis económica. Sus manos, a diferencia de las de sus colegas de la alta dirección o de los clientes adinerados de la corporación, siempre inmaculadas y engalanadas con joyas que destellaban con cada gesto, estaban ligeramente enrojecidas y con las uñas cortas, no por trabajos forzados, sino por las incontables horas dedicadas a su empleo como analista financiera. Junior en el departamento de contabilidad de Delavigne Corp. Y a la costura en sus ratos libres, una habilidad que heredó de su abuela y que utilizaba para hacer arreglos de ropa y sumar algunos pesos extra para las medicinas de su madre y los libros de Sofía. Cada mañana, el aroma a café barato llenaba su diminuto espacio, un rincón ignorado por el mundo de la élite, donde los muebles antiguos y las paredes con la pintura descascarada eran testigos silenciosos de sus luchas diarias y de su profunda determinación. Cuando Elena se aventuraba al centro de la ciudad para ir a su trabajo, a buscar medicinas para su madre o a hacer algún encargo para Sofía, sentía las miradas densas y pesadas clavándose en su espalda como dagas invisibles. Las de curiosidad, teñidas de una lástima condescendiente, que la evitaban rápidamente como si fuera contagiosa. Las de desprecio, que la veían como una sombra, una mancha incómoda en el paisaje de la opulencia corporativa. Los comentarios le llegaban como susurros venenosos que se colaban por los pliegues de su alma, incluso cuando no iban dirigidos a ella directamente. Esa es Elena, la que siempre llega temprano y se va tarde. ¿La conoces? Siempre tan abnegada, tan insignificante, decía una ejecutiva en el ascensor, su voz cargada de un falso compasión que sonaba más a burla, mientras sus ojos se detenían en la figura delgada de Elena
y su rostro desprovisto de maquillaje caro. Debería cuidar un poco más su apariencia, ¿no crees? Parece una empleada de limpieza, no una analista. ¡Qué vergüenza para el prestigio de la compañía! Soltaba otra, mientras sus ojos se detenían en sus zapatos sencillos y sus manos, que aunque limpias, no tenían la suavidad de las que nunca habían trabajado duro, y sus uñas no estaban perfectamente manicuradas. Marcos de la Vigne, el actual CEO de la corporación y el antagonista principal, era la personificación de la arrogancia, el clasismo y el abuso de poder. Heredero único de la fortuna, de la Vigne, tras la muerte de su padre, el fundador, Marcos se deleitaba en humillar a Elena, siempre bajo el velo de una supuesta eficiencia empresarial y optimización de recursos. Elena, aún con esos reportes escritos a mano, mi empresa es de vanguardia. Necesita velocidad, no nostalgia. Mira, te presto esto, por si no sabes cómo comprar tecnología de calidad, decía Marcos con una sonrisa deslumbrante y fría, extendiendo un billete de $500 sobre su escritorio, no con empatía, sino con un gesto que implicaba superioridad, un recordatorio constante de su poder y de la inutilidad percibida de Elena. Días después, en una reunión del departamento de contabilidad, Marcos no perdía la oportunidad de humillarla en público. ¿Sabes, Elena, cuánto dinero se ahorra la compañía con tu dedicación y tus largas horas? Con lo que te pagamos, apenas si puedes comprar fotocopias. La verdadera gestión tiene un precio, querida. Un día, espero que puedas entender la magnitud de lo que significa dirigir un imperio. Necesitamos a alguien más apto para manejar las finanzas de esta corporación, alguien con visión, no solo con buenas intenciones y un lápiz. Lo decía en voz alta, para que todos los presentes escucharan, sus risas ahogadas resonando en la elegante sala de reuniones, mientras Elena sentía cómo el calor le subía por el cuello, cómo sus mejillas ardían, como un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Sus manos se apretaban en puños invisibles bajo la mesa, sus uñas marcando la piel de sus palmas. La humillación era una punzada constante, una herida que nunca terminaba de cerrar. Marcos se burlaba de su falta de ambición, de su ingenuidad, en un mundo donde el dinero lo compraba todo, incluso la lealtad y el talento. Elena, en esos momentos, sentía su corazón apretarse, una punzada de dolor que se extendía por su pecho, una frustración que la asfixiaba, pero se obligaba a mantener una expresión impasible, aunque por dentro la rabia y la impotencia la carcomían sin piedad. Recordaba las palabras del viejo don Fernando de la Vigne, el fundador de la empresa, su mentor, quien la había acogido y enseñado todo lo que sabía. La verdadera valía, Elena, no se mide en riqueza ni en títulos, sino en la integridad y en el legado que dejas. Y la verdad siempre se impone, no importa cuán ocultos estén los secretos. Esas palabras eran su ancla, su secreto consuelo frente al desprecio. Cada instancia de menosprecio no la quebraba, la forjaba, cincelando una resistencia silenciosa y férrea en su espíritu, un fuego interno que nadie podía ver, una promesa silenciosa de que un día esa balanza se equilibraría y la verdadera naturaleza de la generosidad de los de la Vigne se revelaría. Lo que nadie sabía, lo que la mayoría ni siquiera imaginaba de Elena,
aquella figura aparentemente insignificante que pasaba sus días entre números y balances en una oficina modesta, era el tesoro oculto que ella poseía, una habilidad extraordinaria y un conocimiento profundo que se mantenían velados por el velo de su apariencia discreta y su condición económica. Elena, antes de dedicarse a la contabilidad por vocación y necesidad, había sido una niña de gran inteligencia y una memoria prodigiosa, cultivada por don Fernando de la Vigne, el fundador de la corporación. Él, a pesar de sus humildes orígenes y de ser un hombre hecho a sí mismo, era un autodidacta apasionado por la historia de la empresa, la complejidad de los mercados y, extrañamente, la ciencia de la criptografía y los legados ocultos en las empresas familiares. Él le enseñó a Elena a leer entre líneas, no solo los balances financieros, sino también los intrincados detalles de un contrato, los patrones repetitivos en las transacciones dudosas, y sobre todo, a desentrañar la lógica detrás de los enigmas corporativos y los secretos más profundos. Su mente, una intrincada red de conexiones rápidas y lógicas, podía seguir el rastro de cualquier anomalía, sin importar cuán oculta estuviera la clave o cuán complejo fuera el laberinto de subsidiarias ficticias o cláusulas legales. También había sido una observadora aguda de la naturaleza humana, aprendiendo a leer los gestos, las microexpresiones, los tonos de voz, una habilidad crucial para su supervivencia en el mundo corporativo, pero también para comprender las intenciones más profundas y a menudo ocultas de las personas. Su meticulosidad en el trabajo le había dado una paciencia infinita y una precisión extrema, la capacidad de ver el funcionamiento interno de las cosas, no solo de los mecanismos financieros, sino también de los sistemas complejos. Ella no era una simple analista, era una científica financiera innata, una guardiana del conocimiento, aunque su oficina fuera un cubículo y su archivo, la memoria de su mente, que absorbía cada detalle como una esponja ávida. Don Fernando, en sus últimos años, le había insinuado sutilmente la existencia de este tesoro oculto en ella, refiriéndose a su mente brillante como un regalo que nadie podrá quitarte, Elena. Solo tú podrás ver la verdad detrás de este imperio. Esas frases, que Marcos ignoraba por delirios de un hombre senil, resonaban con un nuevo y escalofriante significado para Elena. El impacto de esta revelación, cuando finalmente ocurriera, sería un shock sísmico para todos. Nadie, al ver a la sobria Elena, con sus ropas sencillas y su aire ensimismado, podría haber imaginado que tras esa apariencia se escondía la mente brillante de una estratega, capaz de desentrañar los secretos más intrincados de las finanzas y las complejidades morales más sutiles de la avaricia corporativa. Era una habilidad que en el mundo materialista de Marcos carecía de valor aparente, pero que, en el ajedrez silencioso del poder y la herencia, era la pieza más valiosa del tablero. Un monólogo interno constante, era el compañero más fiel de Elena, la voz incesante de su propia conciencia, de su intelecto insaciable, resonando sin cesar en los recovecos más profundos de su mente, su refugio inexpugnable. Cada decisión, cada preocupación, cada sentimiento de desprecio o de esperanza que la asaltaba, iba acompañada de una reflexión profunda y detallada en su mente, un análisis pormenorizado de las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus pensamientos.
Cuando Marcos de la Vigne, con su sonrisa condescendiente, le preguntaba si había podido poner en orden sus papeles o salir del estancamiento profesional, el corazón de Helena se encogía por la punzada de la hipocresía, un calor que le subía por las mejillas, pero su mente ya estaba a 1000 por hora, analizando la situación. Él cree que el poder se mide solo en el dinero que ostenta y en la humillación que inflige a los demás. Pero la verdadera fuerza reside en el conocimiento, en la verdad, en aquello que puede mover los hilos invisibles de la corporación y de su propia vida. Él es ciego a eso, a la sutileza de la información vital y a la ética humana. Pensaba, su mirada fija en el ostentoso reloj de pulsera de oro de Marcos, una pieza moderna, sin alma. Mi vindicación no será con dinero, será con la verdad, con la integridad misma. Será tan devastadora que no sabrá de dónde vino. Don Fernando, su padre, supo lo que haría. Yo seré su legado, no él. La frustración la invadía a menudo, una ola amarga que se le subía por el pecho, cuando veía que sus observaciones, sus soluciones brillantes a problemas complejos que ella podía desentrañar con su lógica, no eran comprendidas, o eran directamente ignoradas por la falta de un vocabulario adecuado en su ámbito, o simplemente por el arraigado prejuicio que la rodeaba, que la veía solo como una figura decorativa sin valor práctico, una especie de empleada de archivo, un accesorio prescindible en el elitista mundo de los de la Vigne. ¿De qué sirve entender la complejidad de las finanzas, la vulnerabilidad de un mercado, la corrupción de los que se creen intocables, si nadie valora mi conocimiento? Si solo ven mis ropas sencillas y no la red compleja de datos que llevo en mi cabeza, los patrones que solo yo puedo ver y la verdad que muchos no quieren ver o temen ver, se preguntaba, y un nudo amargo y doloroso se le formaba en la garganta, impidiéndole tragar. Esa sed de conocimiento, esa necesidad imperiosa de desentrañar los misterios de la empresa y los enigmas del presente, se convertía en su refugio, su arma secreta y silenciosa contra un mundo que parecía diseñado para ignorarla y subestimarla. Cada burla de Marcos era un acicate, cada mirada despectiva una gota de combustible para el fuego de su determinación. Ella sentía el dolor, la esperanza, la frustración y la determinación en cada fibra de su ser, una amalgama de emociones que la impulsaban hacia adelante, forjando su carácter con la tenacidad del acero más fino. La opulencia del mundo de Marcos de la Vigne, con sus oficinas de cristal y acero que se alzaban imponentes contra el cielo gris de la ciudad, sus jets corporativos que surcaban los cielos sin restricciones, sus yates de lujo anclados en marinas exclusivas y sus colecciones de arte moderno que valían fortunas incalculables, contrastaba de forma brutal y despiadada con la discreta y sencilla realidad de Helena. Las reuniones de la junta directiva, los eventos corporativos y las galas benéficas de la empresa se habían convertido en un escenario para el lucimiento descarado de Marcos, una pasarela de egos y de falsedad. Él se movía por los salones con una despreocupación que a Helena le parecía obscena, una ostentación vacía y sin alma que le revolvía el estómago. Las risas eran más estridentes, los brindis más frecuentes, y la abundancia de lujos era tal que a Helena le provocaba una extraña náusea, una sensación de vacío y de podredumbre moral. Un día, mientras Helena, en su rutina de clasificar viejos archivos contables en el sótano de la corporación, escuchó a Marcos en el piso ejecutivo,
Su voz resonaba con desprecio hacia la memoria de su propio padre, don Fernando. Mi padre era un soñador, ¿sabes? Se aferraba a ideas anticuadas de ética y lealtad del empleado. Por eso casi lo perdemos todo en esa expansión a Asia, por su honor. Menos mal que yo, con mi visión moderna, lo salvé. Ahora yo soy el que construye el futuro, el que tiene el poder de verdad. Ya no hay lugar para la sentimentalidad en los negocios. ¿Sabes lo que el viejo quería que hiciera con los viejos libros contables de sus primeras inversiones? Quería que los restaurara, que buscara historia en ellos. Por Dios. Eso ya lo vendía un coleccionista anónimo para hacer espacio a mis nuevas inversiones, a la verdad de los números modernos. Es lo que vale. Una muestra de lo que es el verdadero valor en este mundo, el dinero en efectivo y el poder bruto. La crueldad en sus palabras, no solo hacia ella y hacia los valores que don Fernando había inculcado en la empresa, sino hacia la memoria de su propio padre. Le apretó el corazón a Elena, con una fuerza dolorosa. Ella recordaba que aquellos viejos libros contables no eran meros objetos. Eran la historia financiera de la empresa, llenos de anotaciones y símbolos que don Fernando había dicho que eran las claves de la verdadera prosperidad, y también de los peligros y los errores del pasado. La idea de que Marcos los hubiera vendido, profanando ese legado y esa potencial fuente de información, le produjo un dolor visceral, una punzada que lo hizo contener el aliento y las lágrimas. En ese momento, la indignación fue más fuerte que la pena. Esta no es solo una empresa, pensó Elena con furia contenida. Es un campo de batalla para la dignidad y el alma de un hombre. La semilla del cambio no fue un evento súbito, sino la culminación de una serie de pequeñas puñaladas emocionales y una profunda decepción que se había gestado durante años. El momento exacto que sembró la duda, que proporcionó una pista crucial y que finalmente impulsó a Elena a la acción, fue la semana de su despido. Marcos la despidió sin piedad, con una frialdad calculada, alegando reestructuración y redundancia de personal. En medio del shock y la humillación pública, mientras recogía sus pocas pertenencias de su cubículo, un mensajero discreto le entregó un pequeño paquete. Dentro, encontró un reloj de bolsillo antiguo, una pieza que había pertenecido a don Fernando y que Elena había admirado en su oficina durante años, pero nunca se había atrevido a tocar. Junto al reloj, una pequeña nota, escrita en una caligrafía inconfundiblemente de don Fernando. Elena, mi mejor empleada, mi hija espiritual. Si esto llega a tus manos, significa que la avaricia ha prevalecido. Pero no todo está perdido. Este reloj guarda más que el tiempo. Guarda la verdad. Y tú, solo tú, tienes la llave para desentrañarla y reclamar lo que te corresponde. La frase, extraña y enigmática, pareció flotar en el aire solo para Elena, un eco de las conversaciones que don Fernando había tenido con ella sobre la verdadera esencia del legado y los secretos ocultos en el corazón de las empresas. Elena sintió un escalofrío. La maldición de la ambición que don Fernando había temido en su propio hijo, la serie de malas decisiones y el desvío de la visión original de la empresa, comenzaba a cobrar un nuevo y siniestro significado. Quizás no era una maldición mística, sino algo más terrenal, más oscuro, gestado por la avaricia de Marcos. Su escepticismo inicial fue abrumador.
¿Un testamento secreto? ¿Yo, la heredera? ¿Un reloj que guarda verdades? Se preguntó Elena, su mente un torbellino de confusión y un resquicio de esperanza macabra. La frase de don Fernando era tan vaga, tan poética, tan propia de las leyendas empresariales, que bien podría haber sido una expresión sentimental sin valor o una artimaña de Marcos para burlarse de ella. Pero la persistencia de la señal, la forma en que el despido de Marcos había sido tan cruel, tan innecesario, y el recuerdo de la profunda conexión que tuvo con don Fernando, le impedía descartarla. Recordó una tarde, apenas unas semanas antes de la muerte de don Fernando, cuando él, con voz débil, le había entregado a Elena un pequeño libro de finanzas antiguas, uno de sus favoritos. Este es un pequeño recordatorio de nuestra conexión, Elena, le había dicho, sus ojos velados por la enfermedad brillando con una picardía que sólo ella conocía, y una llave a los secretos más profundos de esta compañía. Mi verdadera herencia no es sólo monetaria. Ella había pensado que era un simple gesto de afecto, pero ahora, con las palabras de Marcos resonando en su mente, el reloj y el libro adquirieron un nuevo peso, un aura de misterio y de promesa. Sus reacciones internas fueron una montaña rusa de emociones. Desde la incredulidad inicial, ¿será que el estrés y el desempleo me están volviendo loca? ¿O que la desesperación me hace ver fantasmas de esperanza? Hasta una chispa de esperanza que se encendió en su pecho como una pequeña llama, disipando la oscuridad de su desesperación y la inmensa pena por la pérdida de su empleo. ¿Y si esto es más de lo que parece? ¿Y si don Fernando, en su sabiduría, previó esto? ¿Y si esta es la forma en que él, desde más allá de la tumba, me da mi verdadero lugar, mi verdadera herencia? ¿Y si el padre de Marcos, con su astucia, preparó algo que la codicia de su propio hijo nunca entendería? La determinación se instaló en ella, fría y férrea. Había sido humillada, despreciada, despojada de su dignidad y de su medio de vida una y otra vez por Marcos. Pero si había una verdad que ella pudiera desenterrar, un secreto que su mentor, don Fernando, había custodiado con tanto celo, lo haría. No solo por un golpe de suerte que cambiaría su destino material, sino por la vindicación de su propia dignidad, por la justicia en un mundo que parecía haberla olvidado, y por la memoria de don Fernando, a quien Marcos había denigrado con sus acciones. Ese reloj, esa nota, se convirtieron en el hilo de Ariadna que la guiaría a través del laberinto de la traición, de la avaricia y de la mentira que se escondían bajo la superficie de la opulencia de Delavigne Corp, la verdadera maldición que los carcomía desde dentro. El proceso de su transformación no fue un camino fácil, mi querido oyente. Fue una inmersión profunda en un submundo de sombras corporativas, enigmas financieros y pistas ocultas, y un ascenso empinado hacia la verdad, plagado de dudas recurrentes, de noches sin dormir y de frustraciones que parecían no tener fin. Cada paso un acto de fe ciega en su propio ingenio y en su agudo sentido de la observación, honed by years of intricate analysis. Para Elena, la investigación no era un mero pasatiempo o una curiosidad. Era la obsesión que consumía cada fibra de su ser, una búsqueda incansable y metódica de la verdad que se escondía tras la opulenta fachada de Marcos Delavigne
y los secretos financieros que su fortuna parecía proteger. Sus días se estructuraron en torno a esta misión silenciosa y secreta, una doble vida entre la exempleada despedida y la incansable investigadora. El reloj de bolsillo, al ser examinado bajo la tenue luz de una farola en su modesto apartamento, reveló una inscripción minúscula en el reverso de la tapa, una secuencia de números y símbolos que su ojo entrenado para los mecanismos y los detalles financieros detectó. No era una clave obvia, era un cifrado personal, una obra de arte del ingenio, con todas las marcas de una mente meticulosa. Elena pasó semanas enteras sumergida en la observación de Marcos. Lo seguía discretamente por la ciudad, anotando sus rutinas, sus encuentros, sus llamadas telefónicas, sus expresiones faciales, buscando patrones en su comportamiento. Se escondía en los cafés cercanos a sus oficinas, en los salones de los eventos sociales a los que antes no era invitada, fingiendo leer un libro o esperar a alguien, pero en realidad escuchando fragmentos de conversaciones, detectando tonos de voz y expresiones que delataban tensión, complicidad o nerviosismo. Marcos no está tan seguro como aparenta. Hay miedo en sus ojos cuando habla de las finanzas de la empresa. ¿Qué oculta realmente? ¿Es parte de la maldición de la avaricia o es su propia negligencia? Pensaba, el corazón latiéndole con una mezcla de emoción por el descubrimiento y pánico, por el riesgo inminente. La primera prueba crucial la llevó a una antigua oficina de don Fernando, un espacio que Marcos había convertido en un almacén de documentos viejos. Allí, Elena encontró un viejo libro de contabilidad, un pasatiempo de don Fernando. Al abrirlo, se dio cuenta de que el patrón de las anotaciones y los gráficos coincidía con el cifrado del reloj, revelando una fecha y una referencia a un archivo bancario en una jurisdicción offshore, un lugar donde don Fernando solía realizar operaciones discretas. La investigación se volvió más arriesgada, más personal. Elena, aprovechando su invisibilidad social y su conocimiento interno de la empresa, se acercó a los archivos polvorientos, a las viejas computadoras abandonadas en el sótano, a los registros de personal antiguo. Aprendió a escuchar los rumores entre los empleados jubilados, entre los antiguos socios, a preguntar sin levantar sospechas, a tejer una red de información silenciosa. Descubrió que don Fernando no solo había sido un genio financiero, también había desconfiado de la ambición desmedida de su propio hijo, Marcos, y había ocultado una parte sustancial de su fortuna personal en una serie de fideicomisos complejos y empresas offshore, utilizando claves, acertijos y mecanismos ingeniosos para que solo aquellos dignos de su confianza y capaces de desentrañar los secretos de la vida pudieran encontrarla. Había rumores persistentes sobre una herencia perdida o desaparecida que Marcos había intentado encontrar durante años sin éxito, sin darse cuenta de que la clave la tenía Elena, a través de su conexión con su padre. Un día, al revisar una caja de documentos antiguos en el archivo, Elena encontró un pequeño diario con tapas de cuero repujado, casi imperceptible entre las sombras. Contenía una serie de acertijos y esquemas de mecanismos de seguridad financieros aparentemente inocentes, pero que, para la mente de Elena, eran las piezas de un rompecabezas financiero y un mapa a la verdad. Eran pruebas, no del dinero en sí, sino de su ubicación, de la verdadera naturaleza de la maldición familiar,
que era un patrón de autodestrucción por avaricia y negligencia, y de la manipulación que Marcos había hecho para suplantar la herencia legítima. Descubrió que Marcos había intentado seguir algunas pistas de su padre, pero nunca había descifrado completamente el sistema. Su avaricia lo había cegado a la complejidad. Don Fernando, en sus últimos días, había depositado esa última esperanza en Elena, dejándole el reloj y las claves finales, un último voto de confianza en su espíritu puro y su intelecto. El entrenamiento de Elena fue una inmersión total en el submundo de las finanzas ilícitas y de los secretos empresariales más oscuros. Pasaba horas de práctica mental, conectando nombres con fechas, desentrañando las redes de fideicomisos, imaginando el flujo de los activos ocultos, los movimientos de dinero que Marcos había intentado esconder. Superó frustraciones inmensas cuando un dato no cuadraba, cuando un documento no revelaba su secreto. La desesperación la invadía, un nudo de frustración en su garganta que le impedía respirar con normalidad. ¿Me estoy equivocando? ¿Estoy yendo demasiado lejos? ¿Podré realmente probar esto y exponer a Marcos y la verdadera maldición corporativa? Pensaba, su voz interior una súplica. Don Fernando, guíeme, deme una señal. Que mi esfuerzo valga para algo más que mi propia vindicación. Pero luego la chispa de su ingenio, su paciencia inagotable y su propia experiencia con la precisión de la información se combinaban y el avance era gradual pero constante. Cada descubrimiento era un pequeño triunfo, una pieza más del complejo rompecabezas. La recolección de pruebas se volvió un arte de paciencia y riesgo. No solo eran los registros del diario y los enigmas resueltos, sino también copias de documentos bancarios antiguos que revelaban transferencias a empresas fantasma controladas por don Fernando, con cláusulas que impedían el acceso a Marcos, y la confirmación de la existencia de estos fideicomisos a través de investigaciones en línea. En 1900, bibliotecas públicas, cibercafés, cualquier lugar con acceso a la información, sobre leyes de fideicomisos complejos y jurisdicciones offshore. Descubrió que la fortuna de Marcos era mucho menos sólida de lo que aparentaba, cargada de deudas ocultas y malas inversiones, una burbuja financiera a punto de estallar. Sus ostentosas donaciones a las fundaciones benéficas eran, irónicamente, parte de una línea de crédito que él mismo manejaba con dificultad, no de ganancias reales, sino de un intento desesperado por mantener la fachada de prosperidad. Los obstáculos y retrocesos fueron múltiples y recurrentes. Hubo un momento en que Marcos, sospechando que Elena andaba curioseando más de la cuenta, ordenó a su jefe de seguridad que la vigilaran de cerca, incluso que allanaran su apartamento y la despojaran de sus pocas pertenencias, y le prohibió el acceso a ciertas áreas de la corporación. Elena se quedó sin empleo y sin hogar temporalmente, y el golpe fue devastador, un miedo real por su madre y su hija. Tuvo que fingir una enfermedad para quedarse en casa de su madre, trabajando en secreto, bajo la tenue luz de la noche, su corazón latiéndole a 1000 por hora, el miedo a ser descubierta tan palpable que le secaba la boca. Casi lo arruinó todo. Debo ser más invisible, más astuta, más impredecible, se dijo, el sudor frío corriéndole por la espalda, la punzada de la ansiedad en su estómago. Otro contratiempo fue cuando un antiguo colega de don Fernando, al que Elena intentó preguntarle sobre los hábitos financieros del fundador, la despidió abruptamente de la conversación,
asustado por las represalias de Marcos, dejando a Elena sin una valiosa fuente de información. La frustración la invadió, un calor de impotencia que la hizo sentir diminuta y sola en su lucha. Pero cada obstáculo era superado con ingenio y perseverancia, con la ayuda inesperada que encontró en los detalles. Un antiguo conserje de la Torre de la Viña, un hombre silencioso y leal que había trabajado con don Fernando durante décadas, le proporcionó un detalle crucial sobre una vieja caja de seguridad en el sótano donde don Fernando solía guardar documentos importantes, un lugar que nadie más visitaría. El polvo de los viejos archivos de la corporación se adhería a sus ropas como una segunda piel. El zumbido constante de una vieja lámpara de su apartamento se convertía en la banda sonora de sus noches de vigilia, y el aroma del té de hierbas que su madre le preparaba se mezclaba con el olor a papel viejo de los documentos que llevaba consigo. Su monólogo interno era continuo, una conversación con su propia alma. Cada pieza encaja, don Fernando. Lo veo. Marcos nunca imaginó que su arrogancia lo haría ciego a la verdadera riqueza, a la inteligencia que no se exhibe en joyas. Él solo entiende el dinero que se ostenta y el poder que se impone. Pero usted entendía el valor de la verdad, la fuerza de la mente, el poder de un legado que trasciende el oro. Esta no es solo mi batalla, es nuestra batalla. Es la batalla por la dignidad, por la justicia que esta empresa necesita para ver la verdad. Cada avance, cada obstáculo, cada descubrimiento era seguido por un monólogo de 2 a 3 párrafos, detallando sus pensamientos y emociones, la estrategia que se formaba en su mente con la precisión de un científico, los riesgos que calculaba meticulosamente, la determinación que crecía en su pecho, una llama inquebrantable que prometía una vindicación. En su solitaria y agotadora cruzada, Elena tuvo la fortuna de encontrar almas bondadosas que, sin saberlo del todo en un principio, se convirtieron en pilares fundamentales de su ascenso y de la materialización de su justicia. La primera de estas alianzas inesperadas surgió de una extraña conexión con la integridad del pasado. El doctor Samuel Restrepo, un viejo y respetable abogado de la Corporación de la Viña, había sido el confidente de don Fernando y el redactor de su testamento original. El doctor Restrepo, un hombre de unos 70 años con canas pulcras y un rostro surcado por profundas arrugas de preocupación, había sido despedido injustamente por Marcos hacía unos meses, bajo la acusación de ser demasiado anticuado y obsoleto, pero en realidad, porque se había negado a encubrir algunas de sus transacciones dudosas. El doctor Restrepo había trabajado para don Fernando durante décadas y siempre había sentido un profundo respeto por su honestidad y por la discreta inteligencia de Elena. Una tarde, Elena se atrevió a presentarse en su despacho, su corazón latiéndole con fuerza, las manos sudorosas. «Doctor Restrepo, necesito su ayuda para entender la verdadera voluntad de don Fernando», dijo, su voz firme a pesar del miedo. Le explicó sus sospechas, le mostró el reloj de bolsillo, las primeras notas cifradas y los esquemas encontrados en el diario de don Fernando. El doctor Restrepo, al principio, se mostró escéptico, intentando disuadirla por el peligro que implicaba enfrentarse a Marcos. «Señorita Elena, Marcos es implacable y tiene conexiones poderosas. Esto es muy arriesgado, podría perderlo todo, incluso su seguridad». Pero Elena no se rindió. «Don Fernando me dejó un mensaje.
Y lo siento, lo sé. Y sé que usted sintió que algo no estaba bien con ese despido masivo, con la dirección de la empresa. Por favor, ayúdeme a encontrar la verdad para que el verdadero legado de don Fernando prevalezca. La mirada de Elena, su convicción inquebrantable y la referencia a los secretos del fundador, que él también había escuchado de don Fernando, removieron la conciencia del doctor Restrepo. Lo que vio en Elena no era codicia, sino una sed profunda de justicia y una lealtad incondicional a la memoria de don Fernando y a la visión original de la empresa. Decidió ayudarla, no solo por su ética profesional, sino por el cariño que le tenía al fundador y por su propia necesidad de vindicación. Abrió sus viejos archivos, copias que había guardado. Le dio acceso a documentos y, sobre todo, le dio valiosos consejos legales y estratégicos sobre cómo rastrear los fideicomisos y cómo manejar la situación legalmente. Su motivación era restaurar la integridad del legado de Lavigne Corp y su propia conciencia. La segunda alianza, aún más inesperada, llegó en la figura de Laura Ramos, una joven y brillante periodista de investigación, recién graduada, que luchaba por abrirse camino en un mundo saturado de noticias rápidas y superficiales. Laura, una mujer de unos 25 años, con gafas de montura delgada y una energía incansable, era conocida por su pasión por las historias de David contra Goliat y por exponer la corrupción. Elena la contactó de forma anónima, a través de un correo electrónico cifrado, usando un código que había aprendido de don Fernando, enviándole una pequeña pista sobre una transacción financiera anómala en una de las subsidiarias de Marcos, una pista que solo la mente de Elena podía haber detectado. Laura, al principio, la descartó como una teoría de la conspiración o un correo basura, pero la precisión del dato y el método de cifrado la intrigaron profundamente. Le pidió una reunión, con una curiosidad profesional apenas disimulada. Elena, con nerviosismo, le explicó su situación, la historia de don Fernando, su propio don para los enigmas financieros y la existencia de la red de fideicomisos ocultos y la verdadera herencia. Laura, inicialmente escéptica ante la idea de una herencia escondida en acertijos y códigos, se quedó fascinada por la inteligencia intuitiva de Elena, por su capacidad innata para conectar puntos que a los demás les pasaban desapercibidos y por su vasto conocimiento autodidacta de las finanzas complejas. Laura vio en Elena una mente prodigiosa, una fuente invaluable y una causa justa que podía cambiar su carrera y su reputación. Su propia motivación era el desafío intelectual de la historia, la oportunidad de exponer la corrupción a gran escala y la posibilidad de un reportaje que la lanzaría a la fama. Juntas, Elena y Laura pasaron semanas desentrañando los enigmas financieros más complejos, rastreando los fideicomisos en bases de datos públicas y registrando entrevistas con exempleados que habían sido silenciados por Marcos. Laura le enseñó técnicas avanzadas de investigación periodística, y Elena, a su vez, la sorprendía con sus intuiciones fulminantes sobre dónde buscar la siguiente pista, en qué viejo documento o transacción se podría ocultar la verdad. Se forjó una confianza basada en el respeto mutuo por el conocimiento y la verdad, forjando un vínculo que trascendió la relación profesional. El diálogo entre ellas era extenso y revelador, cada conversación desentrañando no solo los códigos,
sino también los matices de la personalidad oculta de Marcos y el ingenioso plan que Elena había trazado para desenmascararlo. Un plan de justicia. A medida que Elena se acercaba a su objetivo, a esa verdad innegable que tanto buscaba desvelar, la tensión comenzó a hacerse palpable, densa, como el aire pesado y cargado antes de una tormenta inminente que anuncia un cambio drástico en el paisaje urbano de la alta sociedad y el mundo corporativo. Los movimientos discretos de Elena, sus reuniones secretas con el doctor, Restrepo y Laura Ramos, sus visitas furtivas a viejos archivos de la ciudad y a los rincones oscuros donde los rumores financieros florecían, no pasaron desapercibidos para los ojos de Marcos de la Vigne. Marcos, aunque en la cima de su poder absoluto y con una fortuna creciente, mantenía una paranoia constante, un nerviosismo que se había agudizado con los años y con la carga de sus propios secretos inconfesables y sus deudas ocultas. Marcos tenía informantes por doquier, una red de contactos leales a él por interés o por miedo, que le reportaban cualquier anomalía, cualquier mosca revoloteando cerca de su miel de riqueza y poder. Una tarde, Elena regresaba a su modesto apartamento después de una reunión clave con Laura, cuando un coche oscuro y lujoso, un modelo que Elena reconoció por su sutil brillo metálico, incluso en la oscuridad, se detuvo abruptamente a su lado, sus neumáticos chirriando ligeramente sobre el asfalto mojado. Dos hombres corpulentos, con trajes a medida que disimulaban sus músculos y miradas gélidas que no revelaban emoción alguna, salieron del vehículo y la acorralaron contra una pared de ladrillos húmeda en un callejón oscuro. Uno de ellos, con una voz, una mezcla de acero y advertencia, la detuvo en seco. Elena Valdés, ¿verdad? La exempleada curiosa que hace demasiadas preguntas inconvenientes sobre el señor de la Vigne. El corazón de Elena se disparó. Un tambor desbocado martilleándole en el pecho, un sonido que retumbaba en sus propios oídos, ahogando cualquier otro sonido de la ciudad. Sintió el miedo, ese frío que te inmoviliza y te quita el aire, pero recordó la dignidad inquebrantable que don Fernando le había enseñado y la convicción de su misión. Mantuvo la mirada, aunque sus manos temblaban ligeramente, un temblor que intentaba ocultar con un esfuerzo sobrehumano. «¿Quién pregunta?», dijo con una voz que para su propia sorpresa sonó más firme y segura de lo que esperaba, un desafío velado que no pasó desapercibido. Los hombres rieron, una risa seca y sin humor, que le erizó la piel. «El señor de la Vigne tiene un mensaje muy claro para ti. Deja de inmiscuirte en asuntos que no te incumben, mujercita. Te estás metiendo en problemas que no puedes manejar, que te superan con creces». Uno de ellos se inclinó amenazadoramente, su aliento a café helado en la cara de Elena, una amenaza silenciosa y repulsiva. «El mundo corporativo es un lugar peligroso, ¿sabes? Y las personas curiosas pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido, Elena. O pueden ver cómo sus seres queridos sufren las consecuencias de su curiosidad. Por ejemplo, una enfermedad repentina que empeora, un accidente inexplicable para un ser querido, o una beca universitaria que de repente se cancela». Elena sintió la amenaza, la advertencia tácita y el peligro inminente que la rodeaba. Su estómago se retorció con un dolor agudo, una punzada de ansiedad que le recorrió el cuerpo, especialmente al oír la velada amenaza contra su madre y su hija. «¿Están tratando de asustarme?».
¿De intimidarme para que me rinda, para que abandone la búsqueda de la verdad? Pensó, su mente buscando una respuesta, una salida, una estrategia para contraatacar. No tienen nada contra mí. Solo estoy buscando la verdad. Eso no es un delito. Pero sus palabras, sus acciones, son una admisión de culpa, un signo de su desesperación. Su fortuna está podrida, y su generosidad es una farsa. Los hombres no le respondieron, sus rostros impasibles, como estatuas de piedra en la oscuridad. Uno de ellos le dio un empujón fuerte y brusco que la hizo tambalear y casi caer al suelo húmedo. Una advertencia física, un toque de atención cruel. Considera esto tu única advertencia. Si te vemos de nuevo cerca de los negocios de Delavigne, o haciendo preguntas indiscretas, las cosas se pondrán muy feas para ti, para tu hija Sofía, para tu madre. La mención de su familia, los puntos más vulnerables de su existencia, las personas que la amaban y dependían de ella, fue un golpe devastador, un impacto que la dejó sin aliento, un miedo que se le clavó en el pecho, un terror helado. Elena sintió una oleada de furia incontrolable, pura e incandescente, que le quemó por dentro, pero la contuvo, la reprimió con un esfuerzo sobrehumano. No era el momento de la ira, sino de la estrategia y de la calma fría. Se limitó a asentir con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo de adoquines, aparentando sumisión y miedo. Los hombres se subieron al coche y se marcharon tan abruptamente como habían llegado, dejando el aire impregnado del olor acre a gasolina quemada y el rastro de su amenaza. Elena se quedó allí por un largo minuto, el pulso martilleándole en las sienes con una fuerza dolorosa, la respiración entrecortada. Su primer impulso fue retroceder, abandonar todo, rendirse a la presión insoportable. La imagen de su madre enferma y su hija vulnerable la invadió, una visión dolorosa que la atormentaba. ¿Vale la pena esto? ¿Arriesgar a mi familia por la justicia, por la verdad de una fortuna ilícita que no necesito para vivir? Se preguntó, un torbellino de dudas en su mente que la arrastraba a la desesperación. Pero luego, la imagen de todas las humillaciones de Marcos, el rostro benevolente de don Fernando, la visión de su propio dolor y la necesidad de justicia para todos los invisibles, resurgió con una fuerza arrolladora, recordándole su propósito, su deber moral para romper esa generosidad falsa que consumía a la corporación desde dentro. Number. No puedo retroceder. Si me detengo ahora, su crueldad y su fraude habrán ganado, su impunidad se habrá perpetuado. Y si él puede hacer esto impunemente, ¿qué le impedirá hacer cosas peores a otros? Don Fernando me enseñó que la verdad es más grande que el miedo, que la justicia prevalece sobre la mentira, incluso cuando nadie más la ve, incluso cuando se esconde tras una fachada de opulencia. En su monólogo interno, Elena sopesó los riesgos con una precisión casi científica, como si estuviera resolviendo un complejo algoritmo financiero y un enigma de relojería. Sabía que se estaba adentrando en un terreno extremadamente peligroso, en una guarida de lobos hambrientos y sin escrúpulos, pero la magnitud de su descubrimiento la obligaba a seguir adelante, a no detenerse. Había encontrado, gracias a la última serie de enigmas resueltos con el doctor Restrepo y Laura, la ubicación de un fideicomiso oculto en el Caribe, un tesoro que don Fernando había constituido con cláusulas tan intrincadas que sólo ella, la descifradora de secretos,
podría desentrañar, revelando que la verdadera fortuna de los de la Vigne era mucho mayor, pero ilegalmente constituida, blanqueada y desviada a espaldas de la empresa. No solo eso, también había descubierto pruebas irrefutables de que la fortuna actual de Marcos no era sólida. Estaba construida sobre una montaña de deudas ocultas y malas inversiones. Una burbuja a punto de estallar, un reflejo de la verdadera maldición que don Fernando temía. La avaricia desmedida y la falta de ética. La segunda confrontación, y la más directa, llegó al día siguiente. Elena estaba esperando a Laura en un café, cuando Marcos de Lavín se acercó con una sonrisa forzada, pero con ojos fríos y calculadores. «He oído que andas muy ocupada, Elena. Demasiado. Recuerda que esta empresa fue de mi padre. Si sigues, perderás más de lo que alguna vez imaginaste tener. Mi paciencia no es infinita, y la reputación de Lavigne no se mancha con rumores de una ex empleada. La amenaza era clara. Si no te detienes, te arruinaré la vida y la de tu familia». Elena sintió la adrenalina recorrer sus venas. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía su taza de café. Pero en lugar de miedo, una firmeza se apoderó de ella, una decisión inquebrantable. La verdad no es una deuda que se pague con silencio, Marcos. Y créame, las verdades más grandes no se ocultan con el dinero, se revelan con el tiempo, como el mecanismo de un reloj que finalmente da la hora correcta, o como la auditoría que finalmente revela los números reales, respondió Elena, su voz, aunque suave, cargada de una autoridad inusitada, una amenaza velada de su propio conocimiento. La sonrisa de Marcos se desvaneció, su rostro se contrajo en una mueca de furia apenas contenida. «Está desesperado, Elena», le dijo el doctor. «Restrepo por teléfono esa noche, su voz excitada. Él sabe que estás cerca, lo siente en su piel. Eso significa que lo tenemos, que la verdad es nuestra». Elena sintió la adrenalina recorrer sus venas. «Están desesperados por detenerme, por silenciarme», pensó, su mente más clara que nunca. «Es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras y de corrupción y revelará su verdadera herencia». Su determinación se endureció aún más, volviéndose inquebrantable, como el diamante más puro. Los riesgos eran inmensos, la amenaza real y constante, pero la recompensa, la vindicación de don Fernando, de su familia y la justicia para la empresa y sus empleados, valía la pena cada sacrificio, cada momento de miedo. La paranoia de Marcos y sus secuaces, que se manifestaba en estas amenazas directas, le confirmaba a Elena que estaba en el camino correcto, que había tocado un nervio expuesto y que el sistema estaba a punto de colapsar. Si están tan desesperados por detenerme, por silenciarme, es porque tengo la verdad en mis manos, una verdad que los destruirá, una verdad que desmantelará su imperio de mentiras, se dijo a sí misma, su respiración profunda y pausada, su mente más clara que nunca. Elena ya no era solo una mujer asustada. Se había convertido en una estratega consumada, una guerrera silenciosa, lista para la batalla final que se avecinaba, una batalla por la verdad, por la dignidad y por el legado. El aire en la suntuosa sala de la Junta Directiva de Delavigne Corp., el escenario de la reunión extraordinaria de accionistas, era denso y estaba cargado de una expectativa tensa,
impregnado del aroma a madera pulida y el perfume caro de los ejecutivos y accionistas que llenaban el espacio. Cientos de invitados, con sus rostros serios y sus trajes de diseño que destellaban bajo las luces de la sala, irradiaban una falsa atmósfera de control y poder, un telón de fondo para la inminente revelación. Se celebraba la reunión anual, un evento crucial para la imagen pública de Marcos de Lavigne, quien era el anfitrión y el presidente del consejo. Él estaba en su elemento, irradiando una confianza petulante y una falsa honorabilidad, moviéndose entre los invitados con su sonrisa deslumbrante, saludando a políticos, empresarios y figuras influyentes con apretones de mano falsos. Su voz, grave y segura, resonaba por la sala a través de un micrófono mientras ofrecía discursos vacíos sobre la visión de futuro y la prosperidad inquebrantable de Delavigne Corp. Con diapositivas pulcras de sus logros superficiales y gráficos de ganancias ascendentes que prometían una imagen impecable, una fachada perfecta. En la primera fila, con una sonrisa complaciente que intentaba ocultar su propia preocupación, se sentaba su círculo más cercano de directores, sus cómplices silenciosos o sus víctimas resignadas. Elena, impecablemente vestida con un sencillo pero elegante traje sastre que había cosido y adaptado ella misma, un regalo de su madre para este gran día. Destacando su figura delgada sin ostentación, estaba sentada discretamente en una silla lateral, casi al final de la sala, su corazón latiéndole con una mezcla incontrolable de pánico y una inquebrantable determinación. A su lado, el doctor, Samuel Restrepo, el abogado, con su mirada serena pero alerta, le dio un discreto asentimiento, un gesto de apoyo que significó el mundo en ese momento crucial. Laura Ramos, la joven periodista, estaba también presente, sentada unas filas más atrás, su mirada penetrante fija en Elena, una mezcla de orgullo y anticipación en sus ojos, su cámara disimulada lista para capturar cada momento del desenlace. Las pruebas que Elena había recopilado con tanto esfuerzo y riesgo estaban meticulosamente organizadas en el pequeño sobrelacrado que portaba cada documento, cada cálculo, cada fotografía, cada grabación, un golpe demoledor a la impunidad de Marcos de Lavigne. El momento culminante, el punto de no retorno de la historia, llegó cuando Marcos de Lavigne, con una sonrisa triunfal y un brindis por su legado de éxito, abrió el turno de preguntas de la prensa y los accionistas. Él esperaba halagos y ovaciones, la coronación de su farsa. Pero Elena se levantó lentamente de su asiento, su figura menuda destacándose entre las siluetas imponentes de los magnates y las damas adornadas. Su voz, aunque al principio con un ligero temblor que delataba sus nervios, cobró fuerza y convicción con cada palabra que pronunciaba, llenando el silencio repentino de la sala. Señor de Lavigne, tengo una pregunta fundamental sobre la integridad de la fortuna que representa esta corporación y la verdadera naturaleza de su legado, y sobre la identidad del único y verdadero heredero de don Fernando de Lavigne. El silencio en la sala fue instantáneo y ensordecedor, un silencio gélido que se cortaba con un cuchillo, donde el tiempo pareció detenerse. Todos los ojos, antes distraídos, se volvieron hacia Elena, escrutándola con curiosidad y extrañeza, algunos con desdén, otros con asombro al verla allí, tan inesperada y sobria. Marcos de Lavigne,
Al principio, frunció el ceño, su sonrisa petrificada y su expresión confusa, un ligero temblor en sus labios. Su mirada de desprecio se encontró con la de Elena, y un reconocimiento sordo, un shock helado y la primera punzada de miedo y furia se encendió en sus ojos. La analista insignificante, la empleada despedida, a quien había humillado una y otra vez, a quien había intentado silenciar con amenazas, estaba allí, impecable, pero con el mismo fuego inquebrantable en la mirada, un fuego que le recordaba la verdad. Un murmullo incontrolable recorrió la sala como un reguero de pólvora. Luego se convirtió en exclamaciones de asombro y alarma. Los asistentes se removieron en sus asientos, sus rostros pasando de la incredulidad inicial al shock, luego a la indignación y finalmente a la alarma. Marcos de Lavigne palideció de golpe. Su rostro se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo. Su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer de piedra. Un tic nervioso apareció visiblemente en su ojo izquierdo, traicionando su compostura perfecta. Esto es una farsa, una locura, seguridad. Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Está delirando. Es una resentida que busca atención y dinero por su despido. Rugió, intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Sonaba quebrada, desesperada, con un matiz de histeria. Dos fornidos guardias se acercaron a Elena con prisa, pero el doctor Restrepo se interpuso, su figura pequeña pero firme, irradiando una autoridad legal inquebrantable. Nadie toque a la señorita Valdés. Lo que está a punto de revelar cambiará la historia de esta corporación y de su fortuna. Elena, con una calma sorprendente, casi escalofriante, abrió el sobre lacrado. Aquí tengo el reloj de don Fernando, y dentro, las claves de su verdadero legado. Y este, señores, es el verdadero testamento de don Fernando de Lavigne, oculto y cifrado, que anula cualquier documento que el señor Marcos haya falsificado. Dijo, y con un gesto dramático, proyectó en la gran pantalla del salón, donde antes se mostraban los grandiosos gráficos de donaciones, una serie de diapositivas impactantes, fotografías, los diarios ocultos de don Fernando, con las anotaciones y los acertijos financieros resueltos por Elena, esquemas de los fideicomisos ocultos en el Caribe, y una tabla detallada de los activos que Marcos había desviado o ignorado. La fortuna que usted exhibe, Marcos, es apenas una fracción de lo que don Fernando dejó. La verdadera herencia, la que honra la ética corporativa y la tradición de honestidad, nunca llegó a sus manos, porque él previó su avaricia y su negligencia. Y no solo eso. Aquí están las pruebas de sus propias deudas ocultas, sus malas inversiones en negocios turbios, y cómo su generosidad y sus donaciones a la fundación eran solo una fachada para mantener las apariencias, mientras usted mismo se ahogaba en un mar de números rojos y deudas impagables. Usted, Marcos, es la verdadera ruina de esta corporación, el heredero de la avaricia que su padre tanto temía. La voz de Elena, antes un susurro, ahora resonaba con la autoridad innegable de la verdad. Proyectó extractos de cuentas bancarias de paraísos fiscales, transferencias fallidas de Marcos y correspondencia interna que mostraba el pánico financiero de Marcos y su intento de desviar fondos de la herencia legítima para cubrir sus propios agujeros. Finalmente,
Con una solemnidad que heló la sangre a Marcos, Elena leyó la última cláusula del testamento secreto. Y para que mi legado perdure con la integridad con la que fue construido, nombro a Elena Valdés, mi más fiel y brillante empleada, no solo como albacea de todos mis bienes y fideicomisos ocultos, sino como mi única y verdadera heredera secreta, con la única condición de que continúe mi visión de una empresa justa y ética. Ella es, en esencia, mi hija espiritual y la verdadera guardiana de mi fortuna y mi nombre. Un silencio sepulcral llenó la sala. La evidencia era innegable, demoledora, irrefutable. Los rostros de los asistentes se contorsionaron, algunos con indignación manifiesta, otros con horror absoluto, algunos con una mezcla de asombro y admiración por la audacia y el coraje de Elena. Los directores cercanos a Marcos, al ver los números y las pruebas, comenzaron a murmurar entre ellos susurros de pánico y traición, intentando distanciarse. Marcos, al ver el efecto irreversible de las pruebas, se derrumbó por completo. Su rostro, antes arrogante y lleno de seguridad, se volvió lívido, ceniciento, vaciándose de color como un lienzo en blanco. Un sudor frío le corría por la frente, empapándole la camisa de seda. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus rodillas se doblaron. Intentó balbucear una negación incoherente, un ataque desesperado. Esto es un montaje. Ella es una mentirosa. Una conspiración de esta empleaducha con ese viejo cascarrabias del abogado y una periodista hambrienta de fama. Gritó señalando a Elena con un dedo tembloroso y acusador, su voz histérica, su maquillaje corriéndose por el sudor y las lágrimas de rabia. Pero sus palabras eran huecas, sin fuerza, sin convicción, ahogadas por la verdad que se revelaba ante sus ojos. La máscara de perfección se había caído por completo, revelando al verdadero criminal y al falso heredero. Los aliados de Elena reaccionaron con un orgullo silencioso y una profunda satisfacción. El doctor Samuel Restrepo asintió con la cabeza, una sonrisa sutil y de victoria en sus labios, una luz de justicia en sus ojos que había esperado por años. Laura Ramos, por su parte, ya estaba enviando la primicia a su periódico, sus ojos brillando con la emoción de una historia explosiva, y soltó un suspiro de alivio, el sonido de la verdad resonando en la sala. Las cámaras de otros medios, alertados, irrumpieron en la escena, sus flashes iluminando cada detalle del colapso de Marcos. La dinámica de poder se invirtió en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Marcos de la Vigne, el intocable CEO, se convirtió en un hombre pequeño y patético, acorralado por la verdad, desnudo ante el mundo, su figura encogida por la humillación más profunda. Elena, la mujer humillada y subestimada, se erigía ahora como el faro de la justicia, su figura sobria irradiando una autoridad incuestionable y una dignidad inmensa, un aura de poder silencioso y moral. La policía, que había sido alertada previamente por Laura y el doctor Restrepo, no tardó en llegar. Las sirenas, antes un sonido distante en la calle, ahora se acercaban, y su ulular se mezclaba con el caos en la sala, con los gritos y los murmullos de los asistentes. Marcos de la Vigne fue esposado allí mismo, en el centro de su propio escenario de triunfo fallido, su rostro de arrogancia transformado en una mueca de desesperación, furia impotente y lágrimas de rabia,
mientras era arrastrado fuera de la sala de juntas, el lugar donde había ejercido su poder de forma tiránica. Elena lo miró. No había alegría en sus ojos, no había regocijo malicioso, solo una quietud serena y una profunda sensación de deber cumplido. La venganza no era dulce, era simplemente el retorno del equilibrio, el ajuste de cuentas de la balanza de la justicia para los que habían sido pisoteados por la falsa generosidad de la élite. La caída de Marcos de la Vigne fue tan estrepitosa y humillante como su ascenso había sido implacable y despiadado. Las imágenes de su arresto en la sala de juntas se transmitieron por todos los noticieros nacionales e internacionales. Su rostro, antes sinónimo de éxito y poder, ahora marcado por la vergüenza pública y el descrédito absoluto. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras, cayendo sobre él y su red de cómplices como una avalancha de rocas. Se abrieron múltiples investigaciones, no solo sobre la falsificación de testamentos y el desvío de fondos corporativos, sino también sobre evasión de impuestos, fraudes empresariales y blanqueo de dinero que afectaron a otras empresas y socios, revelando una telaraña de delitos que se extendía por años y afectaba a toda la alta sociedad de la ciudad. Elena, con la ayuda inestimable del doctor Samuel Restrepo y Laura Ramos, proporcionó pruebas adicionales, cada una de ellas un clavo más en el ataúd de Marcos, una evidencia irrefutable que lo hundió aún más, arrastrando consigo a sus cómplices. Los juicios fueron largos, tortuosos y extremadamente mediáticos, revelando una red de corrupción y avaricia desmedida que implicaba a muchas figuras prominentes que habían sido cómplices de Marcos o habían sido engañadas por su fachada de generosidad y poder. Marcos, antes rodeado de abogados de élite que lo protegían como un escudo inexpugnable, se vio obligado a enfrentar la justicia con un equipo legal cada vez más reducido y menos competente, sus recursos menguando día a día, sus antiguas influencias desapareciendo como el humo. Fue declarado culpable de fraude, malversación, falsificación y usurpación de herencia. La pena fue ejemplar, una condena de varios años de prisión y la confiscación de la mayor parte de sus bienes para compensar a los afectados y restaurar el patrimonio original de la Vigne Corp, tal como lo había querido don Fernando. Su ruina social fue aún más dolorosa y profunda que la legal. La alta sociedad que antes lo idolatraba y lo adulaba, ahora le dio la espalda de forma categórica. Sus antiguos amigos y socios se apresuraron a distanciarse de él, y su nombre, antes respetado y temido, se convirtió en sinónimo de traición, avaricia desmedida y deshonestidad. Las propiedades de lujo que tanto había ostentado fueron embargadas una a una, sus coches incautados, sus yates vendidos a precio de saldo en subastas públicas. Su imperio, construido sobre cimientos de mentiras, se desmoronó ladrillo a ladrillo, tan frágil y vulnerable como los engaños que había urdido. En prisión, la arrogancia de Marcos se desvaneció por completo, reemplazada por una desesperación visceral y un miedo constante a lo desconocido, a la venganza de aquellos a quienes había pisoteado. Las celdas frías y la rutina monótona y deshumanizante eran un contraste brutal con su vida de lujo desenfrenado y control absoluto. Nadie lo visitaba. Los parientes que antes lo reverenciaban, ahora lo despreciaban abiertamente. Las personas a las que había humillado, los pequeños empresarios a los que había engañado, los empleados a quienes había despedido injustamente,
encontraron una extraña satisfacción en su caída, una vindicación largamente esperada y merecida. Su mundo se había volteado, y ahora Marcos de Lavigne, el hombre que había creído estar por encima de todos, era solo un número más en un sistema que él mismo había corrompido, una sombra de lo que fue, un eco de su pasado oscuro que lo perseguiría por siempre. El triunfo de Helena fue tan resplandeciente como la caída de su opresor fue sombría y penosa, un testimonio vivo de la justicia que nace de la perseverancia, de la paciencia y de una voluntad inquebrantable. De la noche a la mañana, Helena dejó de ser la analista junior o la empleada despedida para convertirse en la guardiana del legado, la heredera secreta, la CEO de la ética empresarial. La ciudad, conmovida hasta lo más profundo por su historia de superación y moralidad, la adoptó como un símbolo viviente de integridad y esperanza, su nombre resonando en cada conversación, en cada periódico, en cada foro de negocios y de educación. Helena, sin embargo, permaneció humilde, su éxito anclado firmemente en los valores y principios que don Fernando le había inculcado con tanto amor y sabiduría: la verdad, la compasión y la justicia. La vida de Helena se transformó de manera meteórica. Las universidades de finanzas y ética empresarial más prestigiosas del mundo le ofrecieron cátedras y oportunidades de investigación ilimitadas. Ella, en cambio, decidió asumir la dirección de Delavigne Corp, pero no para el lujo personal, sino para transformar la empresa en un modelo de negocio ético y transparente, honrando la visión original de don Fernando. Se dedicó a limpiar las finanzas, a invertir en proyectos sostenibles y a establecer programas de bienestar para los empleados, utilizando su conocimiento para gestionar los recursos con una transparencia impecable. Su inteligencia y su ética inquebrantable, antes ocultas en la oscuridad, florecieron con una fuerza imparable y un brillo cegador, inspirando a muchos. El impacto de su éxito se extendió como un bálsamo curativo y una bendición para su familia. Su madre, liberada de la carga de la enfermedad y la pobreza, pudo finalmente recibir los mejores tratamientos y vivir sus últimos años en paz y dignidad, con Helena a su lado. Su hija Sofía pudo ir a la mejor universidad, estudiando finanzas y ética, y se convirtió en un pilar fundamental de la nueva Delavigne Corp. Helena creó una nueva familia en la empresa, no solo de sangre, sino de afecto y respeto, con aquellos a quienes ayudaba y con quienes compartía sus valores. El doctor Samuel Restrepo, el abogado, se convirtió en el asesor legal principal y presidente honorario de la Fundación Delavigne, su sabiduría y experiencia invaluables. Laura Ramos, la periodista, se unió a la corporación como directora de comunicaciones y transparencia, utilizando su talento para exponer las injusticias y promover la ética empresarial. Don Jorge, el antiguo conserje, fue nombrado director de relaciones con los empleados, su lealtad y conocimiento de la gente, pilares fundamentales. Juntos, establecieron una red de apoyo integral, construyendo no solo una empresa rentable, sino también oportunidades y esperanza. Hubo reencuentros significativos, momentos que cerraron ciclos y sanaron viejas heridas que parecían incurables. Un día, en la gala anual de la renovada Delavigne Corp, Helena se encontró con algunos de los ejecutivos que la habían despreciado. Se acercaron a ella con la cabeza gacha,
sus rostros marcados por la vergüenza y el arrepentimiento sincero, sus ojos suplicando perdón. Señorita Valdés, nos equivocamos. No supimos ver el valor que tenía. Nos cegó la arrogancia de Marcos y nuestra propia ambición. Le pedimos perdón por nuestra ceguera, por nuestro desprecio. Le pedimos perdón por todo el daño que le causamos. Elena los miró, y no vio a sus verdugos, sino a personas que también habían sido cegadas por la codicia y el engaño de Marcos, y por su propia superficialidad. Su respuesta fue serena y compasiva, llena de sabiduría. El rencor no construye nada, solo destruye. Lo importante es que hoy estamos aquí, construyendo algo nuevo, un futuro mejor para esta empresa y para todos. El pasado no puede cambiarse, pero el futuro sí, y está en nuestras manos hacerlo mejor, con verdad y con dignidad. Esa conversación, ese perdón tácito, liberó a todos de una carga invisible, un peso que habían llevado durante años. Con el tiempo, algunos de esos ejecutivos, con sincero arrepentimiento, se ofrecieron para trabajar en la nueva visión de la empresa, dedicando su tiempo y sus recursos a la causa de Elena, trabajando incansablemente por la justicia social y la ética empresarial, limpiando el nombre de Lavigne. Incluso la ejecutiva que la había llamado empleada de limpieza, ahora en una posición menor, se acercó a ella, y Elena, conmovida, le ofreció una oportunidad de capacitación y un nuevo puesto en el departamento de ética, demostrando que la verdadera fortaleza reside en la compasión y en la capacidad de perdonar, no en la venganza, y que el valor de las personas no se mide por su estatus social. La nueva oficina de Elena, en la suite ejecutiva de Lavigne Corp, era un espacio minimalista y lleno de luz, con estanterías repletas de libros de don Fernando y fotos de su familia. Pero lo que más valoraba no era la belleza arquitectónica, sino la paz interior y la tranquilidad que había encontrado al saberse útil y al haber cumplido su misión. Su apartamento personal, ahora más amplio y cómodo para su madre y su hija, era un refugio de calma, un lugar donde su mente brillante podía seguir ideando y construyendo, no solo proyectos corporativos, sino un legado de justicia y equidad para las futuras generaciones, un legado libre de las sombras de la codicia. La historia de Elena es un recordatorio imperecedero de que la verdadera fortaleza no reside en la opulencia material, ni en el poder que se ejerce mediante la intimidación y la corrupción, sino en la inquebrantable dignidad del espíritu humano, en su capacidad de resistir, de levantarse y de perdonar. Nos enseña que la perseverancia, incluso frente a la adversidad más abrumadora y la humillación más profunda, puede mover montañas, desvelar verdades ocultas y demoler imperios de injusticia y avaricia, rompiendo cadenas generacionales. Elena no solo recuperó una herencia, construyó un puente sólido de esperanza entre el conocimiento y los desfavorecidos, entre la ética y los negocios, entre el pasado y el futuro. Su vida es un faro que ilumina la verdad universal, que el verdadero valor de las personas no se mide por sus posesiones, ni por su apariencia, ni por su estatus social, sino por la honestidad de sus acciones, la compasión de su corazón y la integridad inquebrantable de su carácter. Su legado no son solo los proyectos empresariales y los empleados inspirados, sino la creencia inquebrantable de que, con ingenio, fe
y la inquebrantable guía de la justicia, un despido injusto puede, de alguna manera milagrosa, reconstruir un mundo entero, un acto de dignidad a la vez. La historia de Helena perdura, susurrándonos que la justicia, aunque a veces silenciosa y tardía en su llegada, siempre encuentra su camino para restaurar el equilibrio, para sanar las heridas, dejando al oyente con una sensación profunda de esperanza y la profunda convicción de que el bien, al final, siempre prevalece sobre la sombra más densa de la maldad. Helena, ya una mujer madura y respetada, fue honrada años después con el Premio Mundial al Liderazgo Empresarial Ético, un reconocimiento que trascendió las fronteras de su país, su nombre resonando en foros internacionales de finanzas. Su Delavigne Corporation se había expandido globalmente, replicando su modelo de negocio transparente y justo en comunidades desfavorecidas de todo el mundo, un legado de luz y esperanza. Desde la ventana de su despacho, ahora con el reloj de don Fernando en su escritorio, el que contenía el primer indicio, Helena observaba la ciudad que la había visto nacer y crecer. La ciudad que ahora era más justa gracias a ella y al legado que protegió. La había visto transformarse, y en cada sonrisa de un empleado valorado, en cada proyecto ético, sabía que había una parte de su historia, un eco eterno de la promesa que una empleada despedida hizo frente a la avaricia. Su corazón, que había sentido tanto dolor, ahora irradiaba una paz profunda. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el millonario que la despidió, sin saberlo, le dio el impulso para descubrir su verdadera herencia, confirmando que ella siempre había sido su único heredero secreto, su as bajo la manga. Y Helena, con una sonrisa de paz y profunda gratitud en su rostro, sabía que don Fernando tenía toda la razón. Su nombre, Helena, se había convertido en un susurro de esperanza para millones, un testamento viviente de que la compasión, la resiliencia y la perseverancia son, en verdad, las herramientas más poderosas para construir un mundo más justo, más equitativo y sobre todo más humano, un mundo donde la verdad siempre, siempre encuentra su camino.